Dios les bendiga, amados hermanos, le habla el pastor José Rentas, de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y en esta noche vamos a continuar el estudio bíblico que estamos siguiendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a comenzar el capítulo 22, pero para trabajar el versículo 22 vamos a comenzar con el verso 37 del capítulo 21 para continuar el capítulo 22. Así que tenemos unos eventos los cuales vamos a estar nosotros discutiendo. Hechos de los Apóstoles nos explica, claro, el autor, doctor Lucas, nos escribe y nos deja detalles de los eventos que experimentó Pablo y Pedro y demás ministros llamados y ordenados por Jesucristo, y la iglesia del Señor, la cual es formada y llamada iglesia por primera vez por los gentiles. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de todo el que está enfermo, de todos los que están dolidos, de todo familiar que está viviendo y sufriendo por causa de tener familiares enfermos, muchos de ellos en condición de cuidado. De una vez oramos dando gracias por la hermana Gladys, que ha tenido una recuperación positiva. Damos gracias también por la hermana Yolanda, la cual va recuperando poco a poco. Y damos gracias por el hermano Juan Pablo y su esposa Sol, quienes han recuperado totalmente y están ayudando en Palm Beach a Brianita y a la hermana Yolanda, a Margie, a cuidar a la hermana Yolanda y a darle terapia en el hospital. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo por la obra hermosa que tú has hecho, porque has puesto a Jesús como la ofrenda perfecta para el perdón de nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados y nuestra condición caída y rogamos que cada día, Señor, nos mantengas unidos a ti, en comunión contigo, por medio de la intervención de tu Espíritu Santo. Ahora rogamos que hables al pueblo, a la iglesia y al que alguna vez y por primera vez escucha este mensaje. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, te lo pedimos, lo rogamos y te damos gracias. Amén. Bien, hermano, el capítulo 21, verso 37 de Hechos de los Apóstoles dice que Pablo fue llevado y ahí fue donde nos quedamos, a la fortaleza. Lo llevó el tribuno y puso centuriones a cargo de Pablo, y entonces le estaban preguntando a Pablo, el tribuno le preguntaba qué él había hecho y por qué ese pueblo tenía tanto coraje con él, por qué causaban tal alboroto. Y cuando lo llevaban a la fortaleza, el pueblo iba detrás y quería matar a Pablo, y los soldados tuvieron que tomar a Pablo en peso y llevarlo, cargarlo y entrarlo a la fortaleza. Verso 37, aquí comenzamos hoy. Dice que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, Pablo le dice al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición
antes que de estos días, y sacó al desierto 4,000 sicarios. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones hermanos, y aquí comenzamos el capítulo 22, verso 1, dice Pablo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instituido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Así que Pablo confiesa en su defensa de que él primeramente es ciudadano romano, nacido en el pueblo de Damasco, de Cilicia, y que a él le fueron dadas cartas por el sumo sacerdote y los ancianos para ir a tomar presos a aquellos que él entendía que estaban blasfemando, que estaban contrariando la fe hebrea. Y dice que él tenía carta para ir y tomarlos y traerlos a Jerusalén para que allí fuesen castigados. Y él tomaba los mismos hombres que mujeres. Dice la Biblia que él entraba a la casa y arrastraba por los pelos a las mujeres. Igualmente tomaban presos a los hombres y los arrastraban, los castigaban, les hacían pasar tormentos en las entrevistas e interrogatorias. Dice el verso 6 del capítulo 22, dice Pablo: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Así que dice Pablo que, como no veía, a causa de la gloria de Dios que lo dejó ciego, fue llevado de la mano y lo entraron a Damasco.
y llegó a casa de un varón que le dio alojamiento. Entonces había un hombre orando que se llamaba Ananías, y Ananías era un hombre piadoso según la ley de Dios, según la ley del Señor, la ley de Moisés, y quien tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y vino donde Pablo y acercándose le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízame, levántate y bautízate y lava todos tus pecados, invocando su nombre. Así que Ananías recibe orden de Dios, y este es el testimonio de la conversión de Pablo, que lo habíamos leído anteriormente. Y Saulo aquel día en Jerusalén hace defensa propia, en cierto modo acusándose a sí mismo, acusándose de haber visto la luz, de haber oído la voz del Dios del cielo y de haber sido escogido para llevar el mensaje que Cristo dejó para ser predicado. Y que Pablo fue escogido para ser testigo de Dios a causa de lo que había visto y de lo que había oído. Y él explica lo que sucedió, que como a la hora del mediodía, aquella luz lo cegó y él se entrega a aquel que daba tal luz y le pregunta qué quiere que haga. Y el Señor le dijo: ve allá a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. De aquí Ananías entonces le dice a Pablo, a Saulo, qué es la voluntad de Dios para él, que le hable a hombres, que le hable a personas que están esperando el mensaje, y le dice: mira que estás esperando, levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. El verso 17 dice que aconteció que él volvió a Jerusalén y orando en el templo le sobrevino un éxtasis. Y le dio y le decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Se le aparece Jesús y le dice: mira, avanza y vete de aquí, vete de Jerusalén, porque ellos no van a recibir el testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Así que en ese momento Jesucristo lo envía directamente a los gentiles para que el mensaje fuese entonces predicado a los gentiles. Y dice que cuando oyeron la palabra que le estaba hablando, alzaron la voz y decían: quita a este hombre de la tierra, porque no conviene que viva. Porque él está confesando de que él fue copartícipe de la muerte de Esteban y que él llevaba a la cárcel a los que creían en Jesús. Y aún aquellos judíos que creían
en la ley de Moisés y no creían en Jesús, se escandalizaron cuando oyeron el testimonio de Pablo y se escandalizaron de tal manera que estaban pidiendo su muerte. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, el tribuno mandó que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así en contra de él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión, le dice, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y el centurión oyó esto y fue y dio aviso al tribuno. Lo que está sucediendo aquí es que Pablo está haciendo un reclamo de su ciudadanía, quien era ciudadano romano, y el tribuno se sorprendió y manda a buscar al centurión. El centurión se asombra y manda a buscar al tribuno, y el tribuno le pregunta al centurión, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y el tribuno viene donde Pablo le dice, ¿tú eres ciudadano romano? Y él le dijo, Pablo dice, sí. Y el tribuno dice, pero yo tuve que pagar una gran cantidad de dinero por mi ciudadanía. Y Pablo dice, pero yo lo soy de nacimiento. Así que el tribuno confiesa que él pagó para poder obtener la ciudadanía romana. Y Pablo lo aturde cuando le dice, pero yo nací siendo ciudadano romano. Así que Pablo tenía preeminencia en su ciudadanía por encima del tribuno y del centurión, en caso de que el centurión también hubiese comprado la ciudadanía, porque Pablo nació ciudadano romano. El verso 29 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a azotar y a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Así que mire a dónde llega esto, que tuvo temor hasta aún de haberlo atado, porque siendo ciudadano romano no se le hizo un juicio, no hubo testigos en su favor. La ley romana da nacimiento a lo que es la Carta de Derechos que conocemos nosotros hoy, la cual dictamina que todo acusado es inocente hasta tanto se prueba lo contrario. La Carta de Derechos, o la Carta romana, da unos derechos al ser humano, los cuales, bajo el gobierno romano, tenían que respetarlos. En este caso, están lidiando hombres que no eran romanos, que simplemente habían comprado su ciudadanía con un ciudadano romano legítimo. Y tuvieron miedo, tuvieron temor de haber atado a un ciudadano romano sin ni siquiera haberlo interrogado, sin ni siquiera haber tenido un testimonio, ni siquiera haber tenido testigos en contra, ni una defensa, porque todo acusado merece una defensa. En este caso, estamos leyendo en el capítulo 22 la defensa de Pablo. Pablo se defiende a sí mismo por cuanto no le asignaron un abogado para que lo defendiese. Así que Pablo hace defensa acerca de por qué él hizo lo que hizo y decía lo que estaba diciendo. Así que aquellos hombres se apartaron con gran temor. En el verso 30 dice que al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual lo acusaban los judíos, le soltó de las cadenas. Esto el tribuno suelta a Pablo de las cadenas y mandó a venir los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y aquí vamos a detenernos y la semana que viene continuamos
con el interrogatorio que hacen a Pablo y su defensa. ¿Por qué Pablo está defendiéndose? Porque Pablo anduvo predicando el Evangelio, predicando la palabra que le fue dada y fue rechazado, fue vituperado, fue atado de manos y pies, siendo ciudadano romano. Sus derechos fueron torcidos y Pablo hace su defensa pidiendo la palabra para el poder defenderse, ¿verdad? Y poder hablarles y decirles cuál había sido su experiencia y por qué él hablaba, predicaba lo que estaba predicando. Nosotros hemos estado leyendo desde el verso 17 en adelante, cuando Pablo es arrestado en el templo y se forma un gran alboroto, viene el tribuno, viene con su ejército, toma a Pablo, aquella gente, unos decían una cosa, otros decían otra, nadie sabía decir por qué Pablo estaba siendo acusado y juzgado. El tribuno lo lleva a la fortaleza, de camino a la fortaleza tienen que defender los soldados romanos a Pablo, que los judíos querían matarlo. Y todos estos eventos dan el preámbulo a que Pablo entonces tenga que defenderse él mismo, por cuanto no le fue asignado un abogado siendo ciudadano romano. Nosotros tenemos también una ciudadanía que es una ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del cielo y no ciudadanos de la tierra. Estamos aquí por un tiempo que el Señor nos ha asignado, pero hay un momento cuando dejaremos la tierra y entraremos en la presencia de Dios y cada cual será juzgado de acuerdo a las obras que hizo, sean buenas o sean malas. Eso lo dice la Biblia. Nosotros hemos tenido fe que Cristo ya pagó con su muerte y al derramar su sangre ya Él pagó nuestra deuda para que podamos entrar al reino de los cielos y vivamos eternamente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en unidad con los santos, los ángeles, los arcángeles, serafines, querubines y demás ciudadanos del cielo. Seremos todos una familia en el cielo, y de hecho aquí en la tierra, desde el momento que aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos a ser hijos de Dios, ciudadanos del cielo. Yo te invito a que rindas tu vida, tu alma, tu corazón a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que aceptes a Cristo como tu Salvador y confieses a Dios Padre tu condición de pecado para que tus pecados sean borrados, tu nombre sea inscrito en el libro del Cordero y tengas vida eterna en Cristo Jesús. Si quieres hacer tal cosa, si quieres realmente la vida eterna y nacer como nueva criatura, di conmigo esta oración, repite después de mí. Dios del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, confieso que soy pecador y que Jesús murió para perdonar mis pecados, que con su sangre bendita derramada en el Calvario, Él limpió mi alma y borró mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro del Cordero, para que cuando tú vengas por la iglesia o vengas a buscarme el día de mi muerte, yo pueda estar contigo toda la eternidad. En el nombre de Jesús, ayúdame a perseverar en comunión contigo. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, te felicito. Has tomado la mejor decisión en la historia de tu vida. Lee el Evangelio de Juan, sigue leyendo Hechos de los Apóstoles y deja que Dios te guíe a hacer lo que Él tiene ya determinado para ti. Iglesia del Señor, Dios les bendiga a todos, que la gracia y la paz de Cristo bendiga sus corazones.
Dios le bendiga y el pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga.